Ok. Oiga, ministra, bueno, vamos a partir primero con la historia más personal suya. Eh, me contaban por ahí que usted vive en una parcela en Las Condes, eso yo lo había leído, pero es una parcela donde aparte que viven todo el choclón, ¿no? Toda la familia, ¿cómo es eso? ¿Quiénes viven ahí de partida? Yo vivo en la casa que construyeron mis padres. eh, yo creo que desde los 2 años yo vivo en esa casa. Mi papá, en realidad, antes de que yo naciera, compró un terreno ahí cuando no había nada y lo acusaron de loco, irresponsable. Mi mamá estaba embarazada de mí, yo soy la menor. Y se supone que como no había teléfono, no había agua, era como que si estuviéramos yéndonos a vivir al Far West. Y compró ahí cuando todavía la casona de Las Condes era el fundo y habían vacas, que yo recuerdo después de más chica que yo iba con mi hermano a buscar leche de la vaca. Eh, y esa parcela era una parcela, o sea, mi papá compró harto terreno, después nosotros nos fuimos al exilio y estando exiliados mi papá fue vendiendo parte de eso, pero quedó finalmente una parcela de 5.000 metros cuadrados. Y ahí mi papá siempre quiso, cuando empezamos a crecer, que todos los hijos viviéramos alrededor de él. Mi hermana se construyó ahí, pero yo y mi hermano no, nos fuimos a otro lado. Y luego mi padre falleció, yo estaba en Estados Unidos, mi papá murió y mi mamá se quedó con esta casa que era la casa familiar, viviendo sola en una casa que en realidad le quedaba bien grande. Y finalmente cuando yo viví en Estados Unidos, cuando me volví a Estados Unidos se quemó una parte de esa casa. Y ahí mi mamá decidió que las cosas pasaban por algo, que la casa le quedaba gigante, que ella no tenía energía para arreglar la casa. Y como yo justo estaba volviendo, me quedé yo con la casa familiar para arreglarla y a cambio nosotros le construimos en el mismo terreno una casa a mi mamá. Y luego mi mamá, en el fondo cada hijo tenía como su terreno asignado. Entonces luego mi hermano se separó y se construyó su casa también ahí. Entonces estamos los tres hermanos más mi mamá en el mismo terreno. Eh, Me imagino que aparte tiene usted una relación bien profunda con ese entorno, han pasado muchas cosas ahí. Bueno, sí, primero de más chica porque era puro campo y en realidad yo pasaba afuera. Yo soy la menor de los primos por el lado de mi mamá y teníamos un grupo de primos que pasaban ahí y yo pasaba metida entre medio, íbamos al Far West, en la época estaba el Far West, y había que cruzar un río y mi hermano y mis primos ponían un tronco. La verdad es que si hay ángel de la guarda, el mío vivió estresado porque yo era un río con harta agua y yo tenía 4 años y pasábamos ahí, nos colábamos en el Far West. Yo era la más chica, era la única mujer y la más chica, metida entre medio. Y no, lo pasábamos súper bien. Además, en esa época todavía había muchos campesinos. Yo era amigo de los campesinos, iba a las casas de ellos. En una casa me daban harina tostada, en el otro me daban pan asado. Era como vivir en el campo, en realidad. Eh, la verdad que lo pasábamos súper bien. Mis papás, si yo miro desde hoy día, eran muy irresponsables porque pasábamos harto solos ahí. No es que no fuera a pasar nada, porque eran tiempos que en términos de que alguien nos hiciera algo, pero sí de caernos de los árboles o caernos al río. Y mi hermano era bien loco, sí. Mi hermana no, mi hermana era la mayor, pero ella era bien ordenadita y todo, pero mi hermano, a quien yo admiraba y seguía, era bien loco, hacía experimentos. ¿Contigo? Conmigo, sí, de jugar a la puntería y ponerme una manzana en la cabeza. No, sí, pero la verdad es que tengo como recuerdos así como de la libertad total y bien bonito, sí, muy bonito. Y yo creo que mis hijos, guardando las proporciones porque son otros tiempos, también para ellos están los primos, entonces bien bonito también eso, porque compartimos el mismo sitio, no es que no haya rejas, entonces los primos entre ellos ahora están más grandes, pero se ven entre ellos, se acompañan, eh, nos cuidamos mutuamente, ahora está mi mamá sola que también, entonces no, en realidad es un espacio súper privilegiado y muy calentito. Y a nivel político también, ¿ah? Histórico. Ahí ya, usted ministra tenía 5 años cuando fue el golpe de Estado, 4 años,
Y ahí también le tocó una parte de su infancia. Claro, jugaba mucho y todo, pero en paralelo era una época bien oscura y le tocó vivirlo muy íntimamente. Sí, sí. Lo primero, claro, como nosotros vivíamos bastante aislados, mi papá trabajaba en el pedagógico, era profesor en pedagógico, mi mamá era profesora, yo creo que en esa época estaba en la Mesonet, no recuerdo, pero sí mis papás ayudaron a esconder a mucha gente en mi casa. Eh, yo era chica, pero sí me acuerdo porque yo no podía hablar, porque llegaban familiares. Entonces yo recuerdo algunas personas escondidas en mi casa que a mí me decían que están jugando a la escondida, entonces yo era parte del juego. Claro, yo lo miro ahora para atrás y encuentro es súper dramático cuando uno mira para atrás, sobre todo esta gente que estaba escondiéndose y esta niña chica, si se le caía el cassette, dependía de su vida. Pero no sé, yo creo que los niños comprendemos más de lo que creemos en el momento, porque yo recuerdo que llegaban las hermanas de mi mamá y yo me creía como súper buena para jugar a la escondida, porque yo no decía que había gente escondida en mi casa, hasta que finalmente Siquiera sus tías. no, nada, Ya. no. O sea, había nada. Yo tenía como prohibido contar, pero me acuerdo de algunos de ellos, no recuerdo los nombres, pero sí, yo me entretenía harto, yo no sé qué pensarán ellos hoy día de mí, pero porque ellos estaban en la pieza de mis papás y yo me acuerdo de ir, había uno que me pelaba las naranjas, me acuerdo que yo iba para allá para que me pelara las naranjas. Eh, no, yo creo que a lo mejor les daba a ellos también, dentro de todo lo terrible que era, cierta humanidad, porque yo era chica y era bien metida yo. Iba a conversar con ellos, les hacía dibujos, no sé, quiero pensar que los entretenía, muchos de ellos después nunca más los vi, otros sí, siguieron siendo muy amigos de mis papás hasta el día de hoy. Eh, y luego en algún momento sí teníamos un vecino que parece que se dio cuenta que había cierto movimiento y ahí nos allanaron los militares. Hubo varios allanamientos, no recuerdo muy bien el orden de los factores, yo era chica, pero sí, claro, y ahí ya dejaron de esconder gente en mi casa porque andaban buscando algunas personas, o sea, se empezaron a dar cuenta que había mucho movimiento ahí y una vez tuvimos a los militares en mi casa y se quedaron por lo menos una noche y se llevaron a mi mamá. Mi papá yo creo que ahí ya estaba detenido y se llevaron también a mi mamá y nos quedamos con mi abuela y los militares en la casa. No nos hicieron nada, yo no recuerdo, pero sí tener militares dentro de la casa con armamento, para unas niñas chicas bastante fuertes, no nos hicieron nada. Y estaba justo la mamá de mi papá con nosotros, por suerte. Y a mi mamá se la llevaron para interrogarla a Villa Grimaldi. Y luego mi papá ahí estaba detenido. Y otra vez fueron señores de terno y Estaba, perdón, corbata. detenido en Tejas Verdes, que Mi fue uno papá estuvo en de los Tejas peores Verde. lugares. Sí, mi papá estuvo en Tejas Verde. Como 3 meses. La verdad es que es un tema ahí que yo tengo como, o sea, un poco las historias, pero los detalles no, porque mi papá nunca habló del tema, nunca quiso hablar del tema. Y mi mamá fue contando como cosas de a poco. Entonces son como, o sea, de hecho el tema que mi mamá haya estado en Villa Grimaldi, yo me enteré ahora de adulta por mis hijos. Mis hijos fueron una vez con el colegio a Villa Grimaldi y llegaron contando y ahí mi mamá contó, estoy hablando de hace 5 años atrás, porque siempre fue mi papá el que estuvo detenido, siempre fuera el tema de mi papá. Y claro, mi mamá cuando mis hijos fueron a Villa Grimaldi contó que ella había estado ahí y yo me enteré ya de adulta, o sea, madre de 4 hijos. Claro. Eh, y claro, y mi mamá ahí decía que es increíble además el tema, porque ahí yo me acuerdo y decía, pero ¿cómo nunca contaste? Y dice, no, es que a mí no me torturaron, a mí no me pasó nada. Y sí, que esto en Villa Grimaldi desnuda, aunque haya sido 24 horas, y lo que hacían era que ella recuerda ver los pies de prisioneros que llegaban y tenían que reconocerla. En el fondo querían saber si ella estaba involucrada en cosas, pero claro, ella dice que no la torturaron en términos ni de violaciones sexuales ni de la silla eléctrica, pero la tuvieron desnuda más de 24 horas y vendada y esposada en Villa Grimaldi. Y efectivamente algunos de esos eran amigos de mi mamá reconocía la voz y veía las piernas, porque según ella que veía ensangrentada y todos negaron conocerla. Y por eso pues la soltaron. Qué brutal, ¿ah? Y me imagino que para su mamá haberle contado esta historia hace 5 años
Debe haber sido un Sí. momento muy, muy potente. Ella, ella yo creo que le pasa lo que a muchas mujeres les pasó en las dictaduras, no solo en Chile. Como no tuvo violencia sexual, como no la pusieron en la parrilla eléctrica, y a su vez mi papá estuvo 3 meses en Tejas Verdes, ella siente que no le pasó nada. Y yo creo cuando ella le contó a mis hijos que había estado en Villa Grimaldi, y que yo quedé impactada, me dijo, sí, pero no me hicieron nada. Como que le restó toda la importancia, y yo creo que hasta el día de hoy ella a veces habla del tema. Mi mamá ahora está con deterioro cognitivo progresivo, pero todavía y está muy pegada en el golpe, entonces habla de esto más ahora, pero sigue encontrando que en realidad no era grave, pero yo creo que tiene que ver porque compara la situación de mi papá y de otros compañeros o compañeras que, bueno, muchos asesinados y detenidos desaparecidos. Entonces, que es un tema que yo he visto en el trabajo mío en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la violencia sexual de las mujeres, cómo fue invisibilizado en las transiciones a la democracia frente a, obvio, las ejecuciones, las desapariciones. Entonces las mujeres tendieron a minimizar esa violación a los derechos humanos, y también porque no se entendía que era una violación a los derechos humanos, ¿Es cierto la eso? violencia sexual. Es cierto. Mm. O sea, usted, porque yo leía que su papá nunca se quiso referir al tema, tampoco fue a declarar en su momento. Yo no sé No. si hablaron en la comisión Rettig, por ejemplo. Eh, En la Comisión Balech, que yo trabajaba en esa época en el ya, Ministerio del Interior, yo trabajaba en esa época en el Ministerio del Interior con José Miguel Insulza, y me tocaba ver la relación con el programa de Derechos Humanos y también con la Comisión Balech, y yo ahí intenté varias veces de que él fuera a declarar y no quiso. De hecho recuerdo que fui a los archivos de la Vicaría, porque sí, mi mamá hizo las denuncias en la Vicaría, y yo quería ver los archivos y no me dejaron, porque no. porque era mi papá el que tenía que ir. Eh, y él no quiso, y es lo que él decía, malamente, pero yo lo entiendo, es que él nunca tuvo penurias económicas, y él entendía que la Comisión Balech era para quienes habían sido torturados y que requerían una reparación económica. Y yo le decía que él podía renunciar a esa reparación económica, pero lo importante era dar su testimonio. Pero nunca quiso. Yo creo que la justificación del tema económico era una justificación, él nunca quiso hablar con nadie. Y me imagino que usted, involucrada como ha estado en materia de derechos humanos, ¿alguna vez se enteró de lo que sucedió con su papá, independiente de que él nunca lo quiso contar? O sea, él contó, me enteré de algunas cosas, de cosas como de anécdotas, de que una vez mi mamá, porque él estuvo desaparecido un tiempo hasta que mi mamá logró ubicar dónde estaba, y le mandó ropa y chocolate. Es lo único que contó una vez, y que él dijo que él no podía volver a la barraca, eh, porque mi papá era, entre comillas, de familia bien, no era militante mi papá, obviamente él solidarizó y era activo a nivel pedagógico y todo, y apoyaba al gobierno de Allende, pero él sentía que si él volvía con las cosas que le mandó mi mamá, rompía la confianza con el resto de los prisioneros, es lo único que contó. Entonces rechazó las cosas, pero a la vez le dio tranquilidad que mi mamá supiera que él estaba donde estaba, pero no le contó a nadie, cosas así. Eh, bueno, obviamente yo leí los testimonios, etcétera, pero él nunca quiso hablar. Esa vez que contó eso fue que lo contó en una comida familiar cuando tomaron preso a Manuel Contreras, que al final él comentó que él conocía muy bien a Manuel Contreras, porque parece que Manuel Contreras iba a Tejas Verdes, y ahí contó esta anécdota nomás, y todos nos quedamos mudos, y el único que se atrevió a hacer preguntas fue mi marido, que era externo, y él le dijo, esto no lo puedes poner en la entrevista, sí, pero bueno, ¿para qué preguntáis hueva? Él le preguntó a mi marido, ¿qué te hicieron? Y le dijo, ¿para qué preguntáis hueva? O Eso sea, fue usted todo. se crió con una costra de silencio, probablemente por Sí, bueno, mi papá murió de cáncer de boca. algo quiere Le dio decir. un cáncer de mandíbula y murió de eso. Y para mí, yo siempre pienso que para mí es demasiado fuerte. Le podría haber dado, él fumaba, pero le podría haber dado cáncer de pulmón, no sé, pero que le haya dado en la boca, y los últimos meses no podía hablar porque tenía
lleno de hoyo y no pudo hablar sus últimos meses de vida. Entonces es como loco. Fue una amiga mía, la verdad, que me dijo un día, no puedo creer, cuando yo le comenté que mi papá tenía cáncer de mandíbula, muy amiga mía, una amiga, me acuerdo que ella me dijo, ¿te das cuenta de lo que implica eso? Y quizás, El quizás. cuerpo, el cuerpo habla, el cuerpo se manifiesta de alguna manera. Hubo también una fisura familiar política importante. Yo me imagino su abuelo apoyó el golpe militar. Que está enterada, sí. Sí, o sea, por el lado de la familia de mi mamá, la mayoría de la familia de mi mamá apoyaba el golpe, por eso además siguen mis tías, yo no voy a hablar. Mm. La mayoría, no todas, pero la gran mayoría. Y por el lado de mi papá, los hermanos, no. Mi papá tuvo varios hermanos exiliados, un hermano de mi papá trabajaba en prensa en La Moneda. eh, Eran todos, o sea, de los 8 hermanos que eran, bueno, uno había fallecido en un accidente, de los 7, 5 o 4 fueron exiliados. Mi papá fue el único detenido, eh, pero los otros estaban siendo buscados y se fueron. Claro, pero mi abuelo, el papá de ellos, apoyó el golpe militar y al comienzo, cuando mi papá estaba desaparecido, mi mamá fue donde él y él al comienzo fue bien reticente porque no creía lo que estaba pasando, pero finalmente fue gracias a mi abuelo que mi mamá logró saber que mi papá estaba. Ahí se pegó. Ministra, ¿me escucha? Se congeló la imagen. ¿Está ahí, ministra? ¿Me Sí, escucha? Ya, sí, sí, ahí sí. Ahí sí. ya, ya. Y parece que es la conexión mía, por lo que me sale ahí. Y me decía que su abuela fue clave ahí. O sea, o sea, mi abuela por el lado de mi papá estaban separados, ella era de izquierda, pero mi abuelo no. Pero quien ayudó a encontrar a mi papá finalmente fue mi abuelo, sí, y él fue con mi mamá a tocar muchas puertas, entre esas las de Manuel Contreras, Jaime Guzmán, distintas personas, pero fue mi abuelo y mi mamá logró saber de mi papá y a lo mejor, no sé, que esté vivo, también puede tener que ver con eso también y los contactos que tenía mi abuelo, pero sí mi abuelo apoyó el golpe militar y al comienzo encontraba que sus hijos eran todos unos desordenados, por decirlo así, y le costó creer lo que estaba pasando. Bueno, así era esa época. Así es. Y qué interesante, qué fuerte más bien el contraste entre esta infancia libre y por otro lado esta infancia marcada por el atropello a los derechos humanos y la falta de libertad. O sea, hay ahí un choque súper fuerte Sí. que la tiene que haber marcado harto. Sí, yo creo que de chica, o sea, yo tengo esos recuerdos porque además mi papá, después de estar detenido, y más lo de mi mamá, ellos se fueron como refugiados de Naciones Unidas. Salió mi papá primero y después salió mi mamá, nosotros nos quedamos acá, porque ellos se fueron primero a Perú y después Inglaterra, que Inglaterra tenía todo un programa de solidaridad con los chilenos, más ACNUR y el World University Service se llamaba en esa época, que fue el que becó a mis padres. Eh, y una vez que ellos estuvieron instalados en Inglaterra, nos fuimos nosotros, entonces además nosotros nos quedamos acá en Chile, no sé si 6, 9 meses, con una tía, con una hermana de mi mamá. Claro, entonces yo tengo así esas imágenes de estar sin mis papás, o sea, tengo la imagen de mi papá cuando llegó detenido, eh, y después no tengo como, o sea, tengo la imagen de cuando estábamos con mis hermanos y mis tías desarmando la casa, no estaban mis papás. No tengo ninguna imagen de cuando me reencontré con mis papás, ni una. Me acuerdo cuando me fui a Chile, no tengo ninguna imagen de cuando llegué a Inglaterra a ver a mis papás, nada, lo tengo completamente borrado. Eh, pero luego, la verdad es que en Inglaterra, yo a pesar de todo esto, yo tuve una infancia muy, muy, muy linda. O sea, contaba esto de mi infancia antes de irnos, y en Inglaterra también, y yo creo que eso es primero, bueno, porque los ingleses fueron súper solidarios con nosotros y había una comunidad inglesa que nos recibió con los brazos abiertos, pero también yo creo que fue gracias a la resiliencia de mis padres, es decir, yo no siento que no tuve infancia, al contrario, yo fui muy regalona, muy querida. eh, Mis padres dentro de todo esto nos trataron de darnos cierta normalidad, eh,
no sé, nosotros llegamos por una Navidad, yo todavía creía en el viejo Pascuero, en Chile siempre había una tía mía que se disfrazaba de viejo Pascuero, y mi papá intentó disfrazarse de viejo Pascuero y no tenía nada salvo un poncho, y se puso un poncho. Obviamente ahí ya me di cuenta que no existía viejo Pascuero, pero en el fondo como que yo creo que más allá de estas cosas que suenan como traumáticas, yo no, o sea, son tristes. Se fue de nuevo No, ahora fuimos No, nosotros, ¿no? acá estoy. ahí, Sí, sí, ¿se sí. escucha? Sí, ¿Se perfecto. escucha? Sí, estaba la parte del viejo Pascuero, el poncho, y que El ahí se poncho, dio cuenta que no existía el viejo Pascuero. que yo me di cuenta, claro, pero era parte del tema, claro, y mis papás no tenían plata, me acuerdo que el regalo del viejo Pascuero era un disco de los Beatles, el disco Love. ¿Love se llama? Se lo tenían regalado a ellos. A los tres nos regalaron el disco, si me acuerdo. Eh, pero así todo, que me acuerdo, esa Navidad, tengo súper marcada esa Navidad, quizás que porque acabamos de llegar, yo estaba con mis papás, mi mamá siempre fue muy lúdica, además de bailar, no sé, yo como que cuando cuento esta historia y la gente que no ha vivido esto encuentra que como que los traumas, y la verdad es que sí, fueron momentos duros, pero yo tengo puros buenos recuerdos de mi infancia. Y yo creo que es gracias a mis papás, que dentro de todo esto nos dieron contención, nos dieron infancia. Esa es la verdad. Y a lo mejor le debe pasar lo que le pasaba a su mamá o tal vez a su papá, de que esto que vivieron ustedes no fue tan tremendo como lo vivieron otras familias acá en Chile, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con eso. O sea, de hecho, yo cuando fui comisionada, que ahí me tocó trabajar ya directamente con las víctimas, ahí de repente a mí sobre todo después de estar en Nicaragua con los jóvenes, en las visitas a Nicaragua, yo en algún momento ahí tuve como una crisis que empecé a despertar con pesadillas, y me acuerdo que fui a conversar con una psicóloga y yo no lo había visto, que ella me decía que de alguna manera yo sentía que este trabajo tan directo con víctimas me estaba a mí despertando mi propia historia. Y sí me acuerdo que una vez ella me dijo, tú también eres víctima, que yo fue como, no, o sea, mi papá fue víctima, o yo no. Eh, porque no, hasta el día de hoy no me siento víctima, pero claro, tiene que ver también con lo que hablábamos, efectivamente, yo creo. Eh, Hubo tantos horrores que, claro, uno tiene que dar gracias a la vida de que a uno no le pasaron esos horrores más allá de estas otras cosas, pero en parte, claro, yo creo que tiene que ver con eso. Pero también yo creo que mis papás jugaron un rol importante, mis abuelas nos iban a ver, ya había una comunidad chilena que hasta el día de hoy son como mi familia, yo sigo en contacto con algunos, se quedaron allá, son como mis segundas madres, entonces siempre hubo calor y afecto, y yo creo que eso al final es lo que más importa en la infancia. Pero también le tocó, como decirlo, estar en el medio de dos mundos, o sea, participar. Por un lado, un mundo, por así decir, más pituco, ¿cierto? Una elite, quizás. Sí. Y este otro mundo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, con una parte importante de Chile que la vio muy mal y que también están en otro quizás segmento social, ¿cierto? Más cuando hablamos del pueblo, ¿no? Y le tocó ser también compartir esas dos esferas, Sí. ¿ah? Estar pero no pertenecer, pertenecer también, ¿cómo la marca también eso? Yo creo que me ha marcado, bueno, tanto la familia de mi mamá como la familia de mi papá, más allá de las distintas ideologías, son familias de la aristocracia chilena, por decirlo así. Y yo, claro, crecí, me relaciono hasta el día de hoy con mis primos, mis primas, en esa esfera, pero también la vida personal y mi vida en Inglaterra también. Nosotros vivimos en un pueblo en el norte de Inglaterra que era de clase trabajadora, era un puerto en la Segunda Guerra Mundial, cerca del sector minero, eh, y yo tuve una infancia donde no existían diferencias sociales. Chile eso es muy marcado. Yo recuerdo cuando volví a Chile, lo que más me chocó fue, y no exagero cuando digo descubrir que habían clases sociales. Yo no lo tenía incorporado. En Inglaterra existen clases sociales, obvio, pero no lo tenía incorporado en mis relaciones personales. Ahí empecé a darme cuenta que en Inglaterra yo tenía amigas que tienen unas casas súper grandes, elegantes, pero nunca me habían llamado la atención. Cuando llegué a Chile empecé a tener como esa sensación de la diferencia de clases que es muy marcada y estereotipada en Chile. Pero yo creo que mi experiencia en Chile también me sirvió, más allá de los orígenes míos,
que yo no tengo marcado eso en mis relaciones con la gente, nunca lo he tenido más allá, y también le he transmitido eso también a mis hijos, teniendo súper claro desde dónde vengo, dónde vivo, pero no lo tengo marcado, y siempre me ha chocado, la verdad, y me sigue chocando a esta edad, cuando se me acerca gente a preguntarme si soy de los Urrejola de Concepción o no soy de los Urrejola de Concepción. Son como cosas así, que yo sé que la gente me pregunta, pero yo ahí inmediatamente me doy cuenta, o en qué colegio estuve, por ejemplo. Esa cosa a mí me sigue impactando, que en Chile eso siga siendo tema. Porque yo finalmente, aunque solo estuve 6 años en Inglaterra, estuve entre los 6 y los 12, que marca mucho cómo uno ve el mundo, y bueno, después yo viví en Estados Unidos, mis hijos iban a una escuela pública, que también a ellos les pasó lo mismo cuando volvimos a Chile. Es bien loco que les haya pasado, siendo que nos fuimos por voluntad, en otras condiciones y todo por trabajo, pero ellos también cuando llegaron a Chile les impactó. Mi hijo, su mejor amigo era un niño peruano, que el papá era como el auxiliar del colegio donde él iba. Y él no tenía, y después cuando volvimos a Chile, también a él le chocó lo mismo que a mí me había chocado. Entonces, más allá de que Estados Unidos son países que también tienen brechas y todo, pero creo que son sociedades más democráticas en sus relaciones cotidianas que la nuestra. La nuestra sigue teniendo un grave problema, y creo yo, o sea, que a mí me sigan preguntando en qué colegio estuve cuando tengo 53 años, o si soy de los Urrejola Concepción, que lo pongo como un ejemplo, que es una manera de ubicarme, ¿cierto?, en la sociedad chilena, esas preguntas. A mí me impacta mucho. Habla también, ministra, de una sociedad que no ha cambiado mucho, ¿eh? Yo no sé cómo le vive usted eso, y que obviamente nos llevó a este estallido social, y que es una de las metas que se propone este gobierno, empezar a cambiar eso. ¿Cómo siente usted, desde lo humano, desde lo personal, este Chile un poco inmovilizado desde ese punto de vista? Bueno, yo creo que eso es, el presidente hablaba en la cuenta pública, ¿no?, de este Chile fragmentado, donde hay una fractura del tejido social, y el estallido fue eso, y yo creo que sobre eso tenemos que trabajar, y yo desde la Cancillería, por ejemplo, en la labor que yo puedo hacer, que claro, no es directamente por el rol de la Cancillería, yo no voy a regiones o etcétera, pero sí intento, mi trabajo con los parlamentarios, por ejemplo, yo me relaciono con todos de igual a igual, izquierdas o derechas, para mí son todos igualmente importantes, porque me parece que la manera de ir recomponiendo el tejido social cuando uno está en un cargo es primero abrir las puertas al diálogo a todos quienes quieran dialogar, izquierdas o derechas, o gobernadores o alcaldes, para ponerlo en distintos ámbitos. El hecho, por ejemplo, en Argentina, de estar con los chilenos, el presidente con los chilenos residentes en Argentina. Yo cuando fui a Costa Rica también hice una reunión con los chilenos residentes en Costa Rica. Ahora vamos a hacer lo mismo en Ottawa, vamos a hacer lo mismo en California. Es una manera también de estar más cercano, claro, Cancillería un poco más distante del pueblo, por ponerlo de alguna manera, pero sí tenemos la posibilidad también de tener una relación con los chilenos en el exterior, que son una mezcla, desde empresarios hasta gente que salió del exilio y nunca más volvió, gente que se fue por razones económicas o por amor, hay distintas causas, pero ahí también hay una diversidad que yo creo que uno tiene que conversar con esa gente, y también intentar abrir las puertas también de la Cancillería, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil, más allá de que todos los ministerios tienen los consejos de participación ciudadana. Para mí es muy importante que cuando las ONGs piden reuniones, atenderla, independientemente que ONG, porque las ONGs trabajan mucho en terreno, y es una manera también que la Cancillería también palpe lo que está pasando. Pero sí, yo comparto que el principal problema que tenemos hoy día como país es lo que hablaba el presidente de que hay que recomponer este tejido social. Sí, ministra, se nos va a cortar en 6 minutos, porque tengo la versión free de Zoom. Así que le voy a tener que mandar otro link en un ratito más, pero a propósito de ese mismo rol en la Cancillería, se puede decir que la Cancillería es lejos el ministerio más elitista de todos, ¿no? Y eso incluso como que se mantiene, quienes lo conocen por dentro, en otra época,
básicamente, ¿no? En todo sentido, desde el punto de vista, como le decía, elitista, pero también en lo masculinizado, en la misma segregación de género, no político, pero económico. Se vive otra realidad. ¿Y cómo ha venido usted a insertarse como máxima autoridad de la Cancillería? ¿Y cómo ha vivido, así como le ha sorprendido muchas cosas, qué le ha sorprendido de aparecer y llegar a este rol ahí dentro? Yo creo que, o sea, lo primero que me sorprendió la Cancillería, bueno, está en la carrera diplomática, pero tiene también profesionales, administrativos, auxiliares, o sea, hay un mundo eh, gigante dentro de la Cancillería, que no es este estereotipo que se mira desde afuera de élite. Yo creo que hay mucho mito en esto de la élite porque se ve la carrera diplomática, el embajador elegante con su corbata, etcétera. Y la verdad es que en la cotidianidad adentro de la Cancillería eso no es así. Yo diría que lo que más me impresionó fue el primer día. Yo el primer día, junto con los dos subsecretarios, decidimos ir piso por piso saludando a la gente, y alguna gente salió de sus oficinas muy contenta a saludar y otra gente no salía de las oficinas. Y yo recuerdo que le comentaba a mi equipo, qué mal educado estas personas que no salen a saludar, si yo vengo a saludar, a decirles hola. Y varios me dijeron, no, lo que pasa es que no están acostumbrados, en el fondo, si primero no están acostumbrados a que los ministros se paseen por los pisos, y segundo, en el fondo los ministros hablan con los jefes, es muy jerarquizado. Entonces mucha gente no salía de la oficina pensando que yo iba a hablar con el jefe, no con toda la gente. Eso fue lo que más me impresionó y eso fue el primer día, me impactó, la verdad. Entonces hemos hecho un esfuerzo muy grande con ambas subsecretarías también, más allá que la cotidianidad a veces impide, pero de tratar de estar más presente, de chasconear un poco las relaciones internas, entendiendo que las jerarquías son parte de la administración pública y son necesarias, más allá de la Cancillería. Yo he trabajado en otros ministerios y hay procedimientos y hay jerarquía y son necesarias, pero sí la posibilidad de trabajar de manera más horizontal, con los distintos estamentos. Creo que eso es algo que está en la cultura de la Cancillería que hay que ir cambiando. Y el otro tema que tú planteas, sí, que es el tema de la representación de las mujeres en la Cancillería. No tengo los datos exactos en términos entre diplomáticas y profesionales y personal administrativo, si hay, cuántas mujeres y hombres hay. Sí, en lo que es la carrera diplomática, ahí no sé, Lore, si está aquí, Sí, la carrera diplomática probablemente tal son 21% creo mujeres. 21 mujeres embajadoras. 21 mujeres embajadoras de 80 y tanto, 5. de 85. Entiendo que Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene tan poca representación femenina en el exterior. Claro, estamos trabajando en eso, porque una cosa es la paridad de género en general, pero otro en los altos niveles de decisión. Entonces estamos trabajando en poder establecer paridad de género en la toma de decisiones y en la carrera funcionaria. Ahí va a ser más lento porque existe una carrera funcionaria. Yo no puedo llegar y poner una primera secretaria embajadora para poder cumplir con la paridad, pero sí ir fortaleciendo. Por eso pusimos una mujer a cargo de la Academia Diplomática, primero porque además el tema género no es solo la representación de las mujeres, sino que también la mirada de género, y ahí como nuestros futuros diplomáticos y diplomáticas comprenden bien la mirada transversal de género. Creo que ese es un tema que va a ser muy relevante en el trabajo que está haciendo la directora de la Academia Diplomática, y a la vez ver cómo podemos ir trabajando en establecer la paridad en la representación de embajadores y embajadoras, respetando la carrera funcionaria. Entonces lo que hemos hecho al menos en los nombramientos políticos es que ahí sí estamos haciéndolo de manera paritaria. En la carrera funcionaria es más difícil porque la mayoría son hombres los que están listos para ser embajadores, pero sí los primeros nombramientos que hemos hecho es precisamente hemos nombrado hasta ahora entre políticos y diplomáticos de marzo a la fecha 28, y 13 son mujeres,
que para la Cancillería es bien alto, es bien alto. Ministra, Pero sí es un perdón, mundo le voy a muy... mandar otro link porque en cualquier Ya. minuto va a cortar, ¿ya? Ok. Ya.